Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versos 1 al 4. El texto de la viejecita aquella. ¿Lo tiene ya? Sí, señor. Veamos entonces lo que dice. Levantando los ojos, vio al único que echaban sus ofrendas en el altar de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bendito Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad una vez más de escudriñar en ella, Señor, de escarbar en ella para encontrar un mensaje, una enseñanza, un principio para nuestra vida. Señor, permite que esta palabra pueda echar raíces profundas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y que por ella y a través de ella, Señor, nosotros podamos volvernos creyentes cada vez más sólidos, más firmes, más maduros, Señor, por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este texto de Lucas tiene un texto paralelo en Marcos 12. Y en realidad entre un pasaje y otro hay algunos detalles que los evangelistas fueron rescatando y que nos ayudan a comprender mejor el pasaje. El texto habla acerca de una situación, un momento que se repetía constantemente en el templo. En ese tiempo los judíos tenían un templo que había sido reconstruido por Herodes. Herodes había ampliado el templo incluso y había un muro que era una especie como de delimitación entre el antiguo templo y el nuevo. Y en ese muro había arcos, tal como estos pilares, y entre los arcos había unas especies como de ventanas, unos sacados en el muro, y allí había unas vasijas como la que usted puede ver en la figura que hay en la pantalla proyectada esta mañana. No sé si alcanzan a ver bien. Quiero tratar de que se entienda muy bien lo que voy a tratar de explicar. La figura no está tan clara. Esta es una caja y esto es una especie de como una trompeta, es hecha de metal, tiene una boca muy ancha, una parte estrecha en el cuerpo y luego se enancha, y por ahí la gente echaba las monedas, y esa era la idea de un tipo de ofrenda que en realidad no era la ofrenda del templo, porque la ofrenda para el templo la recogían los sacerdotes.
Estos se llamaban los peines. Usted comprenderá lo que es un peine, ¿no? Lo que se pasa por el pelo para ordenarlo. Le llamaban en ese tiempo los peines porque era el lugar. Bueno, algunos saben lo que son los peines. Corrijo. Entonces, estas vasijas estaban en el templo y le llamaban los peines porque se supone que los judíos llegaban a ofrecer el cordero, las tórtolas, la harina de mecida, sus ofrendas oficiales, sus ofrendas normales, de acuerdo al Éxodo. Pero antes de retirarse, habían 13 de estas trompetas, como le llamaban, porque eran como una trompeta metálica, y los judíos echaban las últimas monedas que le quedaban, por eso se llamaban los peines. Estas eran ofrendas para servicios ordinarios, comprar leña, comprar carbón, comprar aceite para la lámpara, las cosas más ordinarias del templo. Habían 13 de estas vasijas, destinadas cada una a una cosa, las de la leña, las del carbón, ¿cierto? La de los metales, porque había que preparar las herramientas para los sacrificios. Esos eran los peines, los famosos peines. Y el relato que tenemos esta mañana justamente nos habla acerca de una situación que se vive justamente en este espacio del templo donde están estos peines o trompetas. Existen documentos judíos que respaldan esto, hermanos, como el caso de la Shekalim en el capítulo 6 de ese libro, y también la Mishnah en el capítulo 5, que son libros de la tradición de la religión judía, donde se habla acerca de estas 13 trompetas o 13 embudos metálicos donde se colocaban estas ofrendas. El relato nos presenta a Jesús sentado, según Marcos, que era la típica posición que adoptaba un rabí, un maestro, un experto, un doctor. Aprovecho. Enseñar sentado. Solo una autoridad judía podía enseñar sentado. Los demás todos enseñaban de pie. Pero porque la gente no estaba sentada, la gente que escuchaba siempre estaba de pie. Entonces alguien un igual enseñaba de pie. Pero un maestro, un verdadero maestro en Israel, enseñaba sentado. Los demás estaban de pie observando. Y dice Marcos, si Jesús estaba sentado en el templo o a las afueras, alrededor del templo, en alguna parte era un templo gigantesco, estaba sentado enseñando. Llevaba una semana viniendo al templo a enseñar. Desde muy temprano, dice Lucas, Jesús venía al templo y se sentaba para enseñar. Había estado una semana entera discutiendo con los fariseos, con los maestros de la religión judía, acerca de la verdadera relación con Dios. En su última semana, Jesús ya había entrado triunfante a Jerusalén. Todo el mundo estaba expectante de lo que este maestro iba a hacer. Y lo que hacía Jesús era ir cada día de la semana a sentarse al templo para enseñar acerca de la verdadera vida con Dios. Allí están los peines, estas trompetas. Usted sabía que en el texto bíblico hay un pasaje que dice que los fariseos hacían tocar trompetas cuando daban su ofrenda. Bueno, se refiere a esto.
a que como estos embudos eran metálicos y tenían una caja abajo, servían como resonancia. Entonces los fariseos lo que hacían era sacar muchas monedas. Las monedas en ese tiempo, hermano, no solo tenían un valor bursátil, es decir, no solo tenían un valor por ser, no sé, por valer 100 pesos, 1000 pesos, 500 pesos, no solo tenían ese valor. Bueno, todo el dinero todavía. Las monedas también tienen un valor en sí mismo, por el metal en el que están construidas, sobre todo en la antigüedad. En la antigüedad se usaba, por ejemplo, plata, oro para acuñar monedas. También se usaba cobre y bronce para acuñar monedas. Entonces, el tamaño de una moneda y el material del que estaba hecho, de alguna manera también representaba el poder económico, ¿cierto?, que un país tenía. En Palestina circulaban toda clase de monedas, incluso monedas extranjeras. Entre esas monedas, ¿cierto?, había unas que tenían gran valor. En tiempos de Jesús había una moneda que podía pagar el salario de un día de trabajo de una persona. Un denario. Un denario era una moneda que tenía 4 gramos de plata. Pesaba 4 gramos de plata esa moneda. O sea, no solo tenía un valor bursátil en el mercado, sino que además tenía un valor en sí mismo, porque era una riqueza, era plata. Con eso se pagaba un día de trabajo de una persona, con un denario. Jesús está sentado probablemente en la puerta La Hermosa, que es una de las puertas que está muy cerca de los peines, de donde están estas trompetas, y está viendo, está mirando cómo los fariseos sacan montones de monedas y las dejan caer en las trompetas. Imagínense lo que se provocaba. ¡Tin, tin, 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 tin! Sonaba la moneda. Como tenía un embudo, entonces las monedas sonaban y caían y la caja abajo de resonancia, ¿cierto? Todo el mundo se daba vuelta. Imagínense, hermano, que aquí se hiciera una fila para echar monedas. ¿Ah? Y de repente usted siente, oh, mira cómo suena, el hermano tiene plata. ¿Ah? Claro, y de repente pasa el pastor y cae la moneda. ¡Tum! ¡Ting! ¡Ah! Sueldo de pastor. Se ríe, mi hermano. ¿Sabe lo que le espera? Pareciera aparentemente, hermano, que este texto estuviera hablando de las ofrendas. Es como raro lo que estoy diciendo. Porque aparentemente parece que este texto hablara de cómo tenemos que dar nuestras ofrendas. Pareciera que este texto hablara, y lamentablemente algunos lo usan para hablar acerca de la generosidad, pero eso es sacar el texto de contexto. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. Y puede conducir a... Porque en realidad el contexto de todo el pasaje, hermano, Jesús no está hablando acerca de cómo se debe dar. El contexto del pasaje es acerca de cómo se debe vivir. ¿Cómo es la actitud correcta de una persona que tiene una verdadera relación con Dios? Ese es el contexto. Y en ese contexto entonces Jesús le dice a sus discípulos, miren, esa mujer ha echado 2 blancas. Ya el puro nombre, hermano, como que uno ya sabe que es sueldo de pastora. Ha echado 2, oigan, las blancas le llamaban comúnmente, tenían un apodo a esa moneda, les decían el leptón. Como que nosotros dijéramos pedacito de lata, un pedazo de lata, hermano. Un leptón era una moneda muy achatada, flaquita, chiquitita, no pesaba nada, no valía nada. Un leptón, hermano, era la 8ª
parte de un denario. El denario era el sueldo de un día de trabajo de un jornalero. Esta era la octava parte, o sea, la separa en 8 pedacitos. El denario, que pesaba 4 gramos de plata, la separa en 8 pedacitos y uno de esos pequeños pedacitos era el leptón. O sea, hermano, no era nada. Una blanca no valía nada. Y Jesús dice, miren, esa mujer ha ofrendado lo que realmente agrada a Dios. Yo me imagino a los pobres discípulos sacando cuentas, a ver, me tengo que dedicar al ministerio, tengo que mantener mi familia, tengo que predicar 3 veces al mes. Chuta, si esa ofrendó, si esa es la verdadera ofrenda, entonces no voy a tocar nada. Porque en realidad la ofrenda de esa mujer no valía nada. Para poder entender, hermanos, el sentido de este pasaje, lo primero que necesitamos entender es la condición de esta mujer. El texto dice que esta mujer era una viuda pobre. ¿Qué es la pobreza? Fíjese que existe, los sociólogos han clasificado la pobreza como distintos tipos de pobreza. Existe la pobreza de mentalidad, gente de mente pobre, que podría perfectamente hacerse un perchero, por ejemplo, o una tabla de picar carne con cualquier trozo de madera, pero la señora sigue trabajando en el mesón de la cocina porque el caballero todavía no lleva un pedazo de tabla, hermano, para hacer una tabla de picar carne. Eso es pobreza mental. Pone un clavo para colgar la chaqueta, hermano, en vez de hacer un perchero que es tan fácil hacer y se ve bonito. Eso es pobreza mental, ¿cierto? No querer progresar. Tenemos una pobreza que tiene que ver con, a pesar de que en una familia haya alguien que trabaja, no alcanza el dinero. Porque el nivel de vida es caro. En nuestra ciudad de Santiago vivir es caro. No es fácil vivir aquí. Y con un solo sueldo a veces no alcanza. Entre pagar el arriendo, la comida, el colegio, las colaciones, el gas, la luz, hermano, no alcanza. Entonces se genera una pobreza. Son personas que están viviendo por debajo de la línea de lo normal, del sustento normal. Eso también es pobreza. Y también tenemos la pobreza extrema, que es esas personas que de alguna manera comienzan a vivir y a depender de lo que otros constantemente tienen que estar dándoles porque ya no tienen nada. Pobreza extrema. Lo más tremendo en este pasaje, hermanos, es que esta mujer es peor que todo esto. Dice el relato que era viuda. Y las viudas, hermanos, en Jerusalén, si no tenían hijos para ser sostenidas, o no tenían un cuñado para casarse y ser protegidas socialmente, no tenían nada. Estaban completamente desprotegidas, estaban completamente fuera del orden social, estaban completamente fuera, hermano, de la vida, de la cotidianidad. Una persona viuda en Jerusalén, en tiempos de Jesús, era una persona completamente marginada. Pero no solo eso. El texto no solo dice que era viuda, sino que además dice que era octocos, que vivía en mendicidad. Era un mendigo. Esta mujer no solo era marginada, esta mujer no solo vivía separada de la sociedad cotidiana, sino que además
era octojos, vivía en condiciones de alguien que mendiga, que no tiene ni siquiera para vivir el minuto en el que está respirando. Solo tenía en su bolsillo 2 leptones, una octava parte del sueldo de un día, es decir, ni siquiera le alcanzaba para un plato de comida la moneda que tenía en el bolsillo. No alcanzaba a comer ese día siquiera para seguir respirando. O sea, esa mujer estaba en la última condición, en la peor condición que alguien podría imaginar. Entonces, Jesús a través de este pasaje nos hace una comparación. Y para entender esa comparación, tenemos que entender estas dos situaciones. La mujer y su condición, y también el valor de la ofrenda de esta mujer. No había ningún valor en lo que ella estaba dando. Y la vida de ella tampoco tenía ningún valor. A través de esta comparación, Jesús quiere enseñarnos cuál debe ser nuestra clase de vida, cómo debe ser nuestra relación con Dios. Este pasaje, hermano, no enseña acerca de la ofrenda, porque los únicos que dieron una ofrenda abundante fueron los fariseos, los hipócritas. Este pasaje no está enseñando acerca de la prosperidad. Este pasaje no está enseñando acerca de cómo se debe dar en la iglesia. Este pasaje tiene como propósito comparar lo estéril, lo nulo, lo absurdo que puede ser vivir una vida de religiosidad en la que jamás hemos llegado al punto de sentir que necesitamos de Dios para seguir viviendo. Lo que este pasaje está enseñando es justamente eso. La verdadera relación con Dios solamente puede nacer del corazón de una persona que reconoce, que se da cuenta que es un mendigo de la vida, que es un miserable, que no tiene valor y que en su bolsillo ya no queda nada para poder proyectar su vida. Solo cuando alguien reconoce su más profunda necesidad, solo entonces, cuando abrimos nuestro corazón para decir, Señor, te necesito. Y eso es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Lo primero que podemos ver aquí es la necesidad de reconocer profundamente que no podemos seguir viviendo sin Dios. Por eso es que Jesús dice, esta mujer dio más de lo que dieron. Fíjese la comparación. Dio más de lo que dieron todos los otros. Porque los otros daban de lo que les sobraba. Recuerde que estos eran los peines. Era para que se echaran las últimas moneditas que podrían quedar en el bolsillo. Después del sacrificio los judíos pasaban y echaban puñados de monedas para que sonaran las trompetas. Pero esta mujer ni siquiera tuvo para un sacrificio en el altar. Solo tenía 2 leptones. Lo que vino a entregar en esa trompeta fue el último suspiro de su vida. Solo cuando un hombre y una mujer viene a Jesús y entrega el último suspiro de su vida y reconoce que ya no puede seguir, que ya no puede seguir viviendo como ha vivido, que ya no puede seguir viviendo como ha tratado de continuar en la vida, que ya no puede seguir viviendo, luchando con su vicio, luchando con su tragedia, luchando con su familia, luchando con sus temores, luchando con las amenazas de la vida. Solo cuando sentimos que nos queda el último suspiro, entonces aprendemos a tener una verdadera relación con el Señor.
Aleluya, gloria al nombre de Dios. Lo segundo que podemos rescatar de este pasaje es que debemos aprender a vivir en una completa dependencia de Dios. Claro, porque hoy día a lo mejor estamos aquí satisfechos, a lo mejor nos tomamos un buen desayunito, tenemos un trabajo que nos suple, tenemos una vida medianamente proyectada para el futuro, y entonces comenzamos a sentir ese bichito de yo puedo, yo soy capaz, yo estoy preparado para la vida. Lo que este pasaje nos quiere enseñar es de que una verdadera relación con Dios se construye con personas, hombres y mujeres, que aunque lo tengan todo en esta vida, sean capaces de reconocer que solo en Él hay vida, que solo en Él hay sustento, que solo en Él hay felicidad, que solo en Él hay alegría para nuestra vida, que solo en Él existe la razón de que nosotros podamos existir también. Una completa dependencia de Dios. Me gusta ese pasaje en que Dios habla con Abraham, el padre de la fe. Dios había llevado a Abraham a la tierra prometida, pero no le dijo nada. Luego lo saca de la tierra prometida y Abraham tiene que vagar por Egipto. Y después Dios lo toma y lo trae otra vez y le dice a Abraham, ¿reconoces esta tierra? Y Abraham le dice, sí, Señor, parece que yo estuve aquí. Abraham le dice, esta es la tierra que yo te quiero dar. Y el pobre Abraham, mira, hermano, lo único que había era arena, roca, piedra por todos lados, malezas. Estoy seguro, Señor, esta es la tierra, Abraham. Aprender a depender de Dios. No se trata de tus capacidades, hermano. No se trata de tu proyección, no se trata de tus habilidades, no se trata de lo que tú puedas hacer en la vida. Se trata de que aprendamos a depender de Él y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Por último, este pasaje nos enseña, hermanos, de que nuestra existencia, de que nuestro futuro, de que nuestra vida, de que todo, hermano, absolutamente todo lo que lleguemos a lograr en esta vida es solo misericordia de Dios. Y eso, hermanos, es un llamado a la profunda humildad. Solo cuando llegamos a una profunda humildad, a una actitud profundamente humilde, de poder reconocer de que nosotros existimos por su misericordia. Oye, pero tú tienes una buena profesión. Sí, pero yo vivo por su misericordia. Oye, pero tú tienes un buen negocio. Oye, pero a ti te ha ido bien en la empresa. Sí, pero todo esto es gracias a la misericordia de Dios. Oye, pero tienes un buen trabajo, tienes un buen sueldo, tienes proyección, tus hijos están en un buen colegio. Sí, pero todo esto es gracias a la misericordia de Dios. Quiero animarle esta mañana. Quiero decirle con toda seguridad, hermano, hermana, que no importa la condición en la que usted esté en este momento. No importa lo que usted en este momento esté pasando o viviendo. Yo le puedo asegurar por mi propia experiencia de vida, de que aunque estemos en el último suspiro de nuestra vida, y aunque pareciera que es la última decisión que podemos tomar para resolver nuestra vida, le aseguro que un corazón humilde, dependiente de Dios, que reconoce que toda buena dádiva viene de Dios, Dios va a abrir una puerta para usted, lo va a bendecir, lo va a prosperar, se va a glorificar en usted, va a abrir camino. El Señor es fiel, Él ama a sus hijos
tener una visión de gloria de Él, a pesar de los escombros que pueda tener nuestra vida. Lo invito entonces a mirar por encima de esos escombros. Lo invito esta mañana a mirar por encima de esas dificultades que se presentan. Lo invito a mirar por encima, hermano, del escollo, de la dificultad, del problema, de la adversidad. Mire hacia adelante. Allí está Jesucristo, nuestro Rey de gloria. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Incline su cabeza un momento. Venga al Señor con su leptón. Venga al Señor, hermano, con su leptón, con esa moneda que no vale nada. Venga al Señor con un corazón sincero, humillado. Aleluya.